Hermanos, muy buenas noches. Hoy, 1 de junio del 2023, vamos a comenzar un nuevo curso. Es el que titulamos Los Profetas de Israel. Empezamos hoy y no sé realmente cuánto dure, dependiendo siempre del ritmo de las intervenciones que hagamos. Puede ser un poquito más largo, un poquito menos largo. Pero esperamos que dure lo suficiente para que todos aprendamos lo máximo posible. Bueno, para empezar el curso, vamos a, como acostumbramos, a encomendarnos al Señor con una oración inicial. Luisa se ha ofrecido. Adelante, Luisa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, hoy estamos iniciando un nuevo mes, el mes de junio, el mes de tu Inmaculado Corazón. Y estamos agarrados de tu infinita bondad y misericordia. Te suplicamos que nos permitas vivirlo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y que no seamos indiferentes al dolor de los demás. Permite que siempre vivamos en tu justicia, Señor amado. Te pedimos especialmente hoy día por este nuevo curso que vamos a iniciar. Ponemos en tus benditas manos a todos los que estamos acá, a todos los que van a ver este curso, para que tú, Señor, nos guíes. Ponemos muy especialmente a nuestro querido profesor Manuel Pablo, para que lo guíes, para que lo llenes de tu Espíritu Santo y para que nosotros podamos abrir el corazón, Señor, para entender qué es lo que tú nos quieres decir en cada clase. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Luisa. Bienvenida a los hermanos y hermanas que se han incorporado a este grupo, porque pasamos la voz y hay varios nuevos. Reitero, bienvenidos. Vamos a empezar hoy, y como son ya reglas que conocemos, la idea es que participemos en el momento que lo consideremos necesario, con toda confianza. Y número 2, esas sesiones las grabamos y luego, al terminarlas, las convierto en un rato en el formato para YouTube y las subimos y yo les doy el enlace. De manera que aquellos de ustedes que quieren volver a ver la sesión o aquellos que no pudieron estar y la puedan ver luego, tengan acceso fácil, ¿no? Esas son algunas facilidades que tenemos gracias sobre todo a la tecnología. El tema entonces que nos convoca es este de los profetas de Israel. Y yo quisiera partir, más que con una introducción, con una reflexión. Y miren, hermanos, les presento esta diapositiva en la que toma un relato del Antiguo Testamento. Y lo dejo así un poquito misterioso, ¿no? Para que haya más interés. Es un relato que he tomado del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 4 al 11. Y empieza así. El Señor llamó a Samuel. Miren, nuestro curso se llama Los Profetas de Israel. ¿Y cómo comienzo, no? Esto lo he pensado bastante. ¿De qué manera nos introducimos al tema de frente? Y de repente derribamos algunas ideas falsas que tenemos. Que siempre con el tema de la Biblia, alguien nos ha puesto ideas equivocadas en el cerebro. Y hay que ir desvelándolas, aclarándolas. Entonces, este relato del profeta Samuel, en su primer libro, él mismo cuenta, el Señor llamó a Samuel. ¿Alguien recuerda quién es Samuel? Samuel es un joven, en este momento, ha nacido de una mujer vieja, estéril, que se llama Ana, y esta mujer le implora al Señor en el templo y le dice, por favor, concédeme la dicha de tener un hijo. Y te ofrezco
que si me das esta dicha, yo te consagro a mi hijo. Lo dedico a ti. Efectivamente, el Señor le concede la gracia. Ana sale embarazada, tiene a este hijito Samuel, y Samuel es consagrado al templo y a Dios. En este momento de la narración, Samuel es un joven, muy joven, y está en el templo como el brazo derecho, el ayudante del sacerdote Elí. Y ese es el escenario. Por eso quería detenerme para entender lo que viene. No, entonces Samuel es un joven dedicado desde antes de su nacimiento al servicio de Dios. En ese momento está en el templo sirviendo al sacerdote Elí. ¿Ok? Entonces, por favor, si alguno de ustedes nos ayuda a leer todo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 4 al 11. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Él respondió, habla, porque tu servidor escucha. El Señor dijo a Samuel. Gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano. Miren, hermanos, acá no quiero pedirles. No, acá hay un eco, un ratito. Un segundo. Si tienen, ayudarme cerrando sus micrófonos, ahora sí. Si dejan los micrófonos abiertos, se siente el eco. Miren, no quiero pedirles que comentemos, lo vamos a hacer luego. Eso lo pongo solamente para despertar despertar su espíritu en cada uno de ustedes. Como digo, luego lo vamos a comentar y bastante. El curso que empezamos en este momento es los profetas de Israel. Y miren la lectura que he escogido para comenzar. El Señor llama a Samuel, a este joven ayudante del sacerdote Elí, lo llama 1 y 2 y 3 veces. Y Samuel entiende que la voz que escucha llamarlo es del sacerdote. Y el sacerdote no es. Y le dice, anda a acostarte. Yo no te he llamado. A la tercera, el sacerdote se da cuenta y dice que es el Señor el que llamaba al joven. Y le dice, Samuel, anda a acostarte. Y si alguien te llama, tú le dirás, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y efectivamente el Señor vuelve a llamar la tercera vez a Samuel, y Samuel le responde, habla porque tu servidor escucha. Y termina la lectura, que yo la he cortado así para nuestros fines, ¿no? El Señor dijo a Samuel 3 puntos. O sea, el Señor dice a Samuel a partir de esta introducción. Lo dejamos ahí. Como digo, estamos abriendo el apetito. Como dicen en el norte, un abrebocas, un piqueíto.
Luego lo comentamos. Entonces, hermanos, hermanas, algunas preguntas que yo quisiera compartir con ustedes en relación con el tema de los profetas de Israel. Son preguntas que pretenderemos contestar a lo largo de las semanas, y yo quisiera que sean preguntas que tengan una respuesta clara en ustedes al final del curso. ¿Ok? Entonces es como una guía. Algunas, más cosas van a salir, pero les digo, algunas preguntas básicas vamos a presentar, y esto tiene un valor doble, porque miren, no sé si ustedes han escuchado, pero es una afirmación conocida de siglos y siglos, ¿no? Los más sabios del mundo siempre nos enseñan y nos dicen, si tú lees un libro y no tienes ninguna pregunta, no vas a encontrar ninguna respuesta. Si tú vienes a un curso y no tienes ninguna pregunta, el curso no te va a responder a nada. Es bueno, y más que bueno, tener preguntas antes, cosa que cuando leemos el libro o participamos en el diálogo, encontremos respuestas a esas preguntas. Entonces yo les comparto algunas, y seguramente ustedes pueden aportar muchas más. Una primera pregunta: ¿qué es y qué no es un profeta? ¿No? ¿Qué es un profeta? Pero vale también, ¿y qué no es un profeta? La pregunta es interesante, y vamos a discutirla y a ver hasta dónde llegamos. Una segunda: ¿qué papel juegan los profetas en el pueblo de Israel? Una tercera: ¿qué profetas tenemos en la Biblia? ¿No? La Biblia nos presenta a qué profetas. ¿Los conocemos? ¿Los tenemos claro? ¿De repente reconocemos alguno más que otro? Si hacemos una encuesta, segurísimo, el que sale más mencionado va a ser Isaías, porque es el que se lee casi todos los domingos del año litúrgico. Pero y de algunos ni su nombre hemos escuchado. Una cuarta pregunta, miren, ¿vivieron todos los profetas en la misma época? Una pregunta interesante, ¿no? Si es una misma época, ¿qué época es? ¿O es que viven a lo largo de todo el Antiguo Testamento? En todos los momentos de la formación del pueblo de Dios. Miren, otra pregunta. ¿Todos los profetas escribieron libros? Y la pregunta es valedera, porque es que vamos a ver que hay profetas, algunos, que no escribieron nada. Y otros que sí. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Se puede clasificar de alguna manera a los profetas? ¿O es que son un conjunto desordenado? ¿O es que todos entran en el mismo saco? Es que decir profetas y punto. Miren, preguntas. Otra pregunta que parece fácil y en la cual podemos estar en desacuerdo. ¿Quién fue el primer profeta? Y relacionado con esto, ¿y quién fue el último profeta? ¿Por qué los profetas son importantes para nosotros hoy? Y pongo 3 puntos suspensivos en última viñeta porque, como decíamos, pueden haber más y más y más preguntas. Esas son algunas que yo sugiero y que deberíamos ser capaces de responder, si no al inicio del curso. Si todos me contestan esto ahorita, digo, ¿para qué hacemos el curso? Pero digamos, son preguntas que deberíamos estar en condiciones de responder al final del curso, que nos tomará varias semanas. Vamos a ir con calma, no hay apuro, y mi intención, como siempre, es que realmente aprendan bien, que se aclaren las dudas y que esto sirva para que abran sus Biblias
y lean con sus propios ojos los textos. El valor mayor que tenemos, y es a la vez la mayor oportunidad, es leer la Biblia, pero de una manera acompañada, no solos, para no perdernos, ¿ok? Entonces, a ver, les pido que miren esta proyección, esta diapositiva. Miren las preguntas. Son sencillas, tienen las respuestas para todas. Sí en algunas, no en otras. Tienen dudas. Y digo, bienvenido todo esto, ¿no? Bienvenido si hay dudas, bienvenido si hay preguntas para las que no podemos responder ahora, porque espero que al final de estas semanas que le dediquemos al tema, vamos a poder contestar todo esto y mucho más todavía. Hasta aquí, hermanos, les agradecería algún comentario. Sí, Desideria. Y padre, estoy entrando ya. Buenas noches, padre. Sí, y entra, si No, no no soy padre. Soy laico No. como tú. No, claro, estaba en mi teléfono, pero ahorita ya me he puesto, recién he instalado en mi computadora para Ah, ya, escuchar. no quieres participar. Sí, ya ingresé ya. Ya, entonces escuchamos. Sí, por favor, gracias. Ya tengo todas las preguntas. Gracias, padre. Mil gracias. Desideria, no soy padre. Soy Ah, ya. abuelo. Soy abuelo. Ah. Ya, gracias. Mil Ya, gracias. no, te digo fuera de broma, porque eres nueva. Yo soy Sí. laico como tú. Soy padre de familia y Ya. soy abuelo también de 6 niños. No soy Ah, sacerdote, por favor, no. Lo ya. digo Gracias. para No, no confundirnos. en realidad yo soy Es nueva. Sí, por eso te digo. es mi invitada, Desi. Es mi invitada. Está bien, pero le estoy explicando nada más. No soy sacerdote para que no haya ningún tipo de confusión, ¿no? Ya. Bueno, alguien entonces que quiera participar, por favor, que quiera comentar las preguntas, el valor de tener preguntas antes de comenzar, alguna otra pregunta importante que se A le ver, ocurra. señor Fernandini, Adelante. yo soy el señor Pajares, soy acá en Trujillo. Tito Pajares, adelante. Sí, yo soy invitado de Guillermo Guerrero, muy amigo de él. Tengo la suerte de estar en este Zoom que me comunicó él y por lo tanto estoy acá con ustedes. Tengo una pregunta. Bueno, en todas las religiones, claro, tienen un aspecto histórico que les da solidez, no muchas religiones cristianas, etcétera, etcétera. Entonces, en el cristianismo, en este asunto de los profetas, una pregunta que tendría yo en relación a los profetas de Israel, es de qué manera la existencia de los profetas de Israel tienen un paralelismo histórico con el desarrollo del pueblo de Israel. En todas sus épocas del pueblo de Israel han ido apareciendo los profetas y de qué manera esta aparición de los profetas se relaciona con aspectos históricos, no necesariamente hebreos, ¿no? Pero que están señalados en la historia universal. Bien, Tito. Te agradezco la pregunta y es un tema que vamos a ver. De todas maneras, es un tema que vamos a considerar. Ya, ¿No? gracias. ¿Cómo se sitúan los profetas en relación con la historia del pueblo de No, Israel? Así es. exactamente. Así es. Muy bien. Muy bien. Gracias. Es una buena pregunta. Es importante y la vamos a ver. Y la vamos a ver de a Gracias. pocos, ¿no? La vamos a ver de a Ya. pocos, no en un solo momento, de a pocos. Cuando vayamos bien, primero en términos generales, pero luego, cuando veamos a cada profeta, veremos en qué momento él se desenvuelve. ¿Alguien más, hermanos? Bueno. A ver, Marisol, adelante.
buenas noches. Solamente quería decir que con respecto a las preguntas, perdón, es que hay mucha bulla acá. Con respecto a las preguntas, me parecen muy interesantes porque en el caso mío, por ejemplo, es como un llamado para mí, de cierta manera, a hacer el curso con mucho detenimiento, con mucho compromiso y atención, porque es tanto el conocimiento que usted tiene que no lo va a compartir, que al final estas preguntas nos permiten, lo que aprendamos nos permite tener claridad sobre estas preguntas precisamente que se plantean hoy. Entonces me parece muy interesante tenerlas desde ahora. Claro, claro, Marisol, y como les decía, mi intención es un poco motivarlos más. O sea, yo sé que el hecho de que estén conectados ya demuestra un interés, pero a ver, si puedo lograr incentivar más ese interés y que tengan inquietudes propias que se vayan contestando en la medida en que avancemos en las sesiones. Pero Sí, les claro. recomiendo siempre, 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 cuando vayan a un curso o cuando lean un libro, tengan preguntas antes de. Si no, como decía Jesús, y lo dice en el Evangelio, el que busca, encuentra. Pero lo Claro. podemos tomar al revés, y el que no busca, no encuentra nada. El que se Sí. pregunta va a escuchar, va a encontrar la respuesta. Pero el que no se pregunta nada, no encuentra nada. Al final dices, oye, terminé de leer el libro, terminé de leer la Biblia y no me dijo nada. ¿Pero qué buscabas? No, no buscabas nada. Claro. Así no es el negocio, ¿no? Tú tienes que tener algo que buscas y vas a encontrar más que seguro la respuesta. Y en esto de la Biblia, buscando con el Espíritu Santo a nuestro lado, vamos a encontrar las respuestas, hermanos. Entonces, Sí, señor. a ver, entonces con eso avanzamos. Manuel Pablo, una preguntita, ¿Sí? Sí, por Diana. favor. Sí quería saber si es que en el tema solamente vamos a hablar acerca de los profetas del Antiguo Testamento o vamos a hablar de los profetas del Nuevo Testamento. Bueno, ese tema, en su momento, plantéalo, por favor. ¿No? Plantéalo. Por el Cuando, bautismo somos consagrados, profetas, reyes, sacerdotes, por y eso. Pablo habla Entonces, también de la profecía. claro, pero ya eso nos saca de la Biblia. Pero digamos, a ver, el tema queda planteado, queda propuesto, y yo te pediría que en su momento, que será casi por el final, o sea, tenemos que abarcar los temas y los profetas como los tenemos en el Antiguo Testamento. Pero luego habrá la Perfecto, ese me oportunidad de alcanza. todas maneras. Claro, Y luego, solamente era una inquietud de saber sí, el alcance sí, de sí. lo que vamos a hablar. No, el Perfecto. alcance es el que ustedes quieran darle. Te Ya. digo, ese curso no es un curso académico que tiene un sílabo elaborado por el SUNEDU, ¿no? Este curso es nuestro y nosotros podemos llegar hasta donde querramos. Eso es lo lindo. Ya. Entonces, Diana, si tú puedes No tiene ayudarnos en el momento límites. Ya, indicado a perfecto. darle ese alcance, excelente, excelente. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Teníamos, a ver, ¿alguien más levantó? Creo que Luisa, adelante. Manuel, se estaba pensando en la primera pregunta, en qué es y qué no es un profeta, y no sé, se me ocurre que un profeta es las personas que hablaban en nombre de Dios, y que bueno, estuvieron con Israel a lo largo de la historia, ¿no? De toda su historia, y los que se decían profetas, pero no son profetas, eran, por decir, esos charlatanes que hablaban del futuro, que vivían a costa de la gente. No sé, podría ser de repente una diferencia entre un profeta y el que se dice y no es profeta. Es una idea. Sí, sí. Sí, Luisa, y eso lo vamos a ver a continuación. O sea, ya estás respondiendo a lo que viene en el curso, ¿no? Esto nada más es, no, está bien, pero es solamente una primera diapositiva, como digo, de plantear el tema en función de preguntas. Luego las respuestas las iremos viendo y esas son las primeras respuestas. Pero está muy bien. A ver, entonces avanzamos. Hablemos del profetismo como fenómeno, como movimiento. ¿No? Algunas ideas. Miren, en diversos grados y en formas variables,
Las grandes religiones de la antigüedad tuvieron hombres inspirados que afirmaban hablar en nombre de su Dios. Y pongo Dios en minúsculas, de su Dios, en la idea que tenían los diferentes pueblos de diferentes dioses, ¿no? Entonces, todos los pueblos antiguos han considerado tener hombres inspirados que afirmaban hablar en nombre de tal o cual Dios. Pero a diferencia de otros pueblos, los profetas de Israel no son, y acá como decía Luisa, no son adivinos, no presagian el futuro. Esa es una diferencia bien grande. Y vayamos nosotros entonces enfrentando con nuestros propios paradigmas estas cosas, ¿no? Quien piensa que el profeta es un adivino, quien piensa que el profeta adivina el futuro, te dice lo que va a pasar, bueno, es una idea bien extendida. Y a nosotros nos llega desde la cultura griega, fundamentalmente. Pero no es el concepto de profeta de Israel. Ese no es el concepto de profeta en la Biblia. ¿Ya? O sea, si tú quieres ir al adivino, a que te lean las cartas, a que te pasen el cuy, o o una limpia, a un baño en una laguna y cualquiera de esas cosas, quien hace eso es un curandero, ¿no? Es un adivino, no es un profeta. Por lo menos no es un profeta en el sentido bíblico. No es un profeta de Israel. Entonces, miren, aquí nomás, perdón un ratito, y aquí nomás ya nos encontramos con un problema, porque entonces estoy chocando con la idea de muchos de ustedes, más que seguro. ¿Y cuál es? Que el profeta adivina el futuro. En eso yo creo que vamos a chocar amigablemente y como hermanos cristianos que somos, pero vamos a chocar en varios momentos. O sea, tal profeta está haciendo una profecía, y la profecía significa que nos dice lo que va a pasar cientos o miles de años después. ¿Es eso cierto? En fin, acá estamos introduciendo. ¿Sí? ¿Quién quería participar, por favor? Te quería preguntar si son, ¿es un predicador relativamente el profeta? Es un llamado, o sea, es un llamado de Dios que por intermedio del su espíritu le transmite algo para que predique a su pueblo, porque están alejados de repente de Dios. ¿Puede ser eso? Claro, Rita, vamos a presentarlo. O sea, yo estoy empezando a presentar y ustedes tienen todas las respuestas, ¿no? Que no está mal, pero estamos yendo en orden. Estamos construyendo un edificio y recién estoy poniendo las bases, luego el primer piso, el segundo piso, hasta llegar al piso 20. Y ustedes quieren poner el adorno en el piso 20 y estamos construyendo de piso en piso. Está bien. No me voy a demorar mucho, pero les digo, quiero dejar bien claritas las cosas para llegar hasta donde tenemos que llegar y empezar con fuerza. Ya, entonces este es un primer punto. Y lo había adelantado Luisa, los profetas de Israel no son adivinos. Los profetas de Israel nos presagian el futuro. Y entonces, eso también lo dijo Luisa, el profeta de Israel es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. Mira. Y entonces esto, como para ir calentando motores un poco más, porque vimos ese pequeño texto del primer libro de Samuel. Pero acá los invito a ver este texto del libro del Éxodo, capítulo 4, versículos del 10 al 16. Vamos a ver qué pasa aquí, qué nos narra el libro del Éxodo, que nos puede ayudar a aclarar de a pocos, porque quiero ir de a pocos a lo que es un profeta. Miren, ¿eh? Si alguien puede leerlo para todos. Es Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 16. Aarón, intérprete de Moisés. ¿Quién puede leer? Yo leo. Ya, Julia, gracias. Moisés dijo al Señor:
Perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió, perdóname, Señor, encomienda a otro esa misión. El Señor se enojó con Moisés y exclamó, ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Tú le hablarás y harás que sea tu portavoz. Yo los asistiré siempre que ustedes hablen y les indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Gracias, Julia. Miren este texto. Bueno, está en la Biblia. Lo que hemos leído es parte de la Biblia. En la cita que estamos anotando arriba, libro del Éxodo, capítulo 4, versículos del 10 al 16. Pero de repente, como leemos mal o no leemos la Biblia, hay más de un sorprendido en este grupo. Y bienvenido en buena hora, ¿no? Primero que nada descubrimos que en Moisés, tremendo personaje, no sé si sabían ustedes, Moisés mismo reconoce que él es torpe para hablar, que se expresa con dificultad. Y entonces le dice, perdóname, Señor, pero encomienda a otro esta misión. ¿A qué misión se refiere? A la misión que el Señor le ha encomendado de que vaya y le diga al faraón, deja libre a mi pueblo, ¿no? Al faraón de Egipto, que tiene cautivo por 400 años a los hebreos. El Señor le dice a Moisés, anda y dile al faraón de mi parte, libera, deja libre a mi pueblo. Y Moisés le contesta esto. Señor, yo soy torpe para hablar. Encomienda a otro esta misión. Digo, de repente, todos lo sabían, pero yo creo que no. Y hay más de un sorprendido en el grupo, que este es Moisés. Entonces el Señor, dice el tercer párrafo, se enojó con Moisés y exclamó, ¿acaso no tienes tú a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Tú le hablarás y harás que sea él tu portavoz. Y el Señor añade, yo los asistiré siempre que ustedes hablen y les indicaré lo que deben hacer. Miren, entonces estamos suavemente dibujando la idea de profeta. ¿Cuál es el rol del profeta? ¿Cómo funciona el profeta, hermanos? El profeta se inspira y habla lo que a él se le ocurre, ¿no? Es una persona que inspirada dice cosas y cosas y cosas de la manera más creativa, o es que el Señor lo usa como su portavoz. Miren cómo lo está expresando acá. ¿Se ve? ¿Se ve claro? Entonces, perdón, regresamos a la diapositiva y la seguimos construyendo. Habíamos dicho que el profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. Y decimos ahora, los profetas tienen conciencia del origen divino de su mensaje. Lo presentan diciendo, así habla el Señor, o palabra del Señor, o oráculo del Señor. Y eso es algo que vale la pena que lo notemos, que lo tengamos consciente. Porque cuando veamos a uno y otro profeta, vamos a leer en el texto, dice oráculo del Señor.
Y alguien se pregunta y dice, ¿y por qué dice eso, no? ¿A qué viene? Oráculo del Señor o palabra del Señor o así habla el Señor. ¿A qué viene? Viene a que, y lo vamos a ver en la cancha, en casos concretos, pero cuando el profeta escribe esto, quiere decir que las palabras que están saliendo por su boca o de su pluma son palabras de Dios, no de él. Y en vez de tener que decir cada vez, por si acaso, hermanos, esto no lo digo yo, lo dice el Señor, simplemente todo lo resumen en oráculo del Señor, palabra del Señor, así habla. ¿Ok? Esta palabra que les llega es más fuerte que ellos y no la pueden acallar. Este concepto es importante. Perdón, acá hay micrófonos abiertos. Voy a ver aquí. ¿Saben qué? Me ayudan, hermanos, y cuando entran, cierren sus micrófonos. De verdad que si no, vamos a hacer la reunión más difícil y perdemos tiempo. Bueno. Esta palabra que les llega es más fuerte que ellos, dice la viñeta, y no la pueden acallar. Y miren acá, y a propósito de lo que comentó Diana, qué profetas vamos a ver y hasta dónde vamos a llegar. Aquí me he ido a propósito en un ejemplo que no es del Antiguo Testamento, que corresponde al apóstol San Pablo. San Pablo es, obviamente, posterior a Jesús, ¿no? ¿Y qué cosa escribe San Pablo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Miren, es para mí una necesidad imperiosa predicar el evangelio. Si lo leemos, ¿cómo se parece a lo que está inmediatamente antes, no? Yo no puedo callarme. Esta palabra, en el caso de Pablo, el evangelio, que es la buena noticia de Jesús, es una palabra tan fuerte que no la puedo callar. No es un tema de orgullo para mí. No es un tema de vanagloria. Es una necesidad imperiosa. Es una necesidad vital. Como respirar o tomar agua. Tengo que hacerlo para vivir, diría Pablo, ¿no? Miren qué lindo. He tomado este ejemplo de Pablo, Nuevo Testamento, pero hay muchos exactamente en esta misma línea que vamos a ir conociendo en el Antiguo Testamento. Pero entonces, sin querer queriendo, empezamos en una respuesta a la inquietud de nuestra hermana Diana, ¿no? Los profetas que vamos a ver, ¿son solo del Antiguo Testamento? No. Pero del Nuevo Testamento lo podemos ver al final y hasta donde ustedes quieran. Yo abierto y encantado. ¿Aquí alguna intervención, alguna consulta, hermano? ¿Algún comentario? ¿Está todo claro? ¿Augusto? Me hizo recordar que si bien la función en el pueblo de Israel, si bien los profetas no tenían la función de la adivinación del futuro, digamos, ellos tenían un instrumento, ¿no? El Arim y el Tunim, creo que los usaban los sacerdotes, ¿no? Era una forma de consulta a Dios para tratar de ver el resultado de posibles eventos futuros, ¿no? O sea, sí lo tenían, pero en otra forma, digamos. No, pero tú vas a hablar del sacerdote. Sí, por eso, no lo tenían y el los profeta son profetas, dos pero personajes. claro, No, eso es lo que me pero no refiero. confundamos a nuestro público, hermano, ¿no? O sea, no confundamos, yo les pido. Entonces la intervención de Augusto es bien interesante, pero puede confundir. Pues un sacerdote y un profeta son dos cosas. Si yo juego básquet o juego fútbol, son dos deportes, no es el mismo. Por eso recalqué que si bien no lo tenían en los profetas, sí lo tenían en los sacerdotes e incluso Bueno, claro, pero estamos hablando de los profetas, ¿no? Por eso yo digo, no, está bien, bienvenida a la intervención, pero digo yo no, por lo menos mi preocupación es de no confundirnos, ¿no? Los sacerdotes de Israel es otra historia aparte,
Y merecería quizá hablar de ellos en otro momento, porque es súper interesante también, pero no pertenecen al mismo grupo, que están bastante cerca y lo que quieran, pero los sacerdotes no son profetas y los profetas no son sacerdotes, salvo algún caso particular. Bueno, y terminamos con esa viñeta. Decimos, los profetas fueron enviados para manifestar la voluntad de Yahvé y ser ellos mismos señales. Miren, no solo sus palabras, sino también sus acciones, su vida, todo es profecía. Y eso es interesante desde el Antiguo Testamento. No como nos va a ser para nosotros los cristianos. Porque a nosotros nos van a decir lo mismo. Hermano, no son solo tus palabras, sino también y sobre todo tus acciones. Tu vida, todo debe reflejar y anunciar a Jesús. Entonces, esta coherencia entre palabras y acciones, ¿no? Entre las palabras que salen de tu boca y tu vida misma. Todo tiene que ser coherente, ¿no? Entonces, el profeta no es un hablantín, sino que además, con su vida, da toda la fuerza a la profecía. ¿Rita? Bien. Abren mi micrófono, por gusto, me confunden. No, disculpen. Entonces, ¿alguien quiere comentar? ¿Está claro? Entiendo que si no hay ninguna pregunta o comentario, seguimos nomás. Bueno, veamos un poquito, abundando en esto, sobre la palabra profética. El término profeta viene del hebreo nabim, que significa literalmente el que anuncia. El que anuncia. Aquí aprovecho para hacer un comentario, por favor que nadie se confunda, pero lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento es lo que se conoce más propiamente como la Biblia hebrea. Y la Biblia hebrea se conoce como Tanaj. Tanaj, T-A-N-A-J, que viene del T-A-N-A-K. T de Torah o el Pentateuco, ¿no? La N de Nabim o los profetas y la K, que suena como J, de Ketubim, que son los otros escritos. Entonces, de paso, nos permite recordar que nuestro Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, tiene en su sentido original judío 3 partes. La ley, los profetas y los otros escritos. Entonces, ley, Torah, profetas, Nabim, y otros escritos, Ketubim, ¿no? T-N-J, y le ponemos as intermedias, y sale Tanaj, el nombre de la Biblia hebrea. Algunos dicen mal, la Biblia hebrea es la Torá. No, no. La Torá es el Pentateuco, pero la Biblia entera, la Biblia hebrea entera es el Tanaj, T-N-J. ¿Ok? Entonces, eso como un agregado. Los profetas hablan al pueblo en nombre de Yahvé. ¿Y de qué le hablan? Miren, les recuerdan la alianza, denuncian sus infidelidades y anuncian al Mesías. Entonces esto va respondiendo también a alguna de las preguntas iniciales. ¿No? Vamos respondiendo a algunas preguntas iniciales. Los profetas hablan al pueblo en nombre de Yahvé, pero ¿de qué les hablan básicamente? Decimos, uno, recuerdan la alianza.
2 denuncian las infidelidades del pueblo y 3 anuncian al Mesías. ¿Qué alianza les recuerdan? A ver, yo les pido, les pregunto, y los invito a participar aunque sea poquito. ¿Qué alianza le recuerdan los profetas al pueblo? ¿No? Yo lo podría pasar y de repente la amistad de ustedes también se les pasa. Pero vamos paso a paso y que quede todo claro. ¿Qué alianza les es recordada? ¿Quién puede ayudarnos? La alianza del Señor con Abraham. ¿Es la alianza del Señor con el padre Abraham? Es perfecta la respuesta, Guillermo. Porque la primera alianza no es del Señor con el pueblo, porque el pueblo como tal no existe. La primera alianza es de Dios Padre Yahvé con Abraham, con una persona. Esa persona va a tener hijos. Sobre todo nos interesa el hijo que se llama Isaac. Isaac va a tener hijos, pero nos interesa Jacob. Y Jacob va a tener hijos, que son 12 hombres, y que dan pie a las 12 tribus de Israel, que se convierten en el pueblo de Israel en el cruce del desierto guiados por Moisés. Así de resumido. Entonces, la alianza de Dios Padre, de Yahvé, es con Abraham primero, luego se ratifica con Isaac, se vuelve a ratificar con Jacob y se sella con Moisés y las 12 tribus en lo que va a ser el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, dice acá, los profetas le recuerdan al pueblo la alianza. Es esta la alianza. Ahora, ¿qué menciona la alianza? Básicamente, otro voluntario que nos ayude. ¿Qué contiene la alianza? ¿Cuál es esa alianza? Es un pacto, ¿no? Una alianza es un pacto. Yo te doy tal a cambio de tal. Es un acuerdo. Es un contrato. Yo te doy tal cosa y tú me entregas tal otra, ¿no? ¿Cuál es el contenido fundamental de esa alianza? Inicialmente entre Dios y Abraham y luego entre Dios y el pueblo. ¿Qué ofrece Dios y qué pide Dios? ¿Augusto? Me parece que era que les pedía que se dedicaran a él, ¿no? Que él sea su único Dios y que se separaran, digamos, en cierta forma de las demás naciones, ¿no? Que fuera un pueblo, que fueran el pueblo elegido, ¿no? Y a cambio de eso, Que los guiaría a la tierra prometida, ¿no? Que les daría una tierra para ellos. claro, en las palabras que usa la Biblia en el libro de Génesis, está muy bien, Augusto, gracias, ¿no? Pero mira, en las palabras que usa la Biblia en el libro del Génesis, para narrarnos la alianza nos dice clarísimo. El Señor le dice a Abraham, yo te daré tierra y descendencia. 2 cosas. Tierra, que Augusto dice bien, va a ser luego, porque va a tomar bastantes años, la tierra prometida. Y descendencia. En ese momento, cuando el Señor le ofrece esto a Abraham, Abraham es un hombre solo y viejo y no tiene un solo hijo. Y Abraham le ha preguntado en un diálogo con el Señor, le ha dicho, Señor, me has dado la gracia de tener muchos bienes. Tengo rebaños, bienes. ¿Y quién va a heredar esto? Si me estoy convirtiendo en un hombre viejo y no tengo hijos, ¿lo va a heredar mi mayordomo? ¿No? Mire la escena. Y en esa escena
el Señor le promete a Abraham tierra y descendencia. La tierra también es un componente fundamental porque recordemos que Abraham era hebreo y hebreo significa el que cruza el río. Abraham era un nómade, no tenía una tierra propia, él andaba recorriendo el territorio, casi en una economía de subsistencia, pastoreando. Y cuando está viejo le ha ido bien y tiene un importante rebaño, tiene su mujer, Sarai, y Sarai es estéril, no tienen hijos. Y entonces, en esa escena, es que el Señor le dice a Abraham, te daré tierra a un nómade, a uno que no tiene tierra, y descendencia a un viejo casado con una vieja estéril. Miren la promesa. Y contra eso, como dice bien Augusto, ustedes serán fieles a mí. Yo soy su Dios. Entonces, miren, para cuadrarnos, ¿no? Los profetas hablan al pueblo en nombre de Yahvé. Les recuerdan la alianza, ya la revisamos. Ahora dice, denuncian sus infidelidades. A ver, otro hermano o hermana que nos ayude a todos a ponernos en autos. ¿Qué infidelidades podrían estar denunciando los profetas? Ayúdenme para que sea participativo, que no sea un rollo mío. Si no, yo me enrollo, avanzo rápido y no entendieron, ¿no? ¿Qué infidelidades? Adoración de otro Dios. Estaría, Que sea otro Guillermo, por favor. A ver. no sé si yo. Sí, Diana. Ah, ya. Bueno, la idolatría, ¿no? Algo, lo que es, que hacían, suplantaban a Dios y también querían manipular a Dios, ¿no? Excelente. Usándolo a Dios como un ídolo, ¿no? Excelente, Diana. Entonces, miren, ya tenemos el aporte de Guillermo, de Augusto, ahora de Diana. La relación dos hombres, una mujer, goleadores. Tienen que recuperar las mujeres posición, pero muy bien respondido. O sea, las infidelidades se refieren especialmente a culto a otros dioses. Eso es, o sea, hay más cosas, hay más. Abuso contra el pueblo, egoísmo, falta de solidaridad, falta de apoyo a los pobres y viudas, maltrato, ok. Pero la infidelidad mayor va a ser, y lo vamos a ir viendo, la infidelidad producto de adorar otros dioses. Perfecta respuesta. Y luego dice, tercero, los profetas anuncian al Mesías. Sobre esto, alguien más que quiera participar, a ver que sean diferentes, ¿no? Si es una mujer, mejor, para empatar 2-2. ¿De qué manera los profetas anuncian al Mesías? ¿Que anuncian a Jesús? Opiniones, porfa. Yo sé que todas quieren hablar, pero una sola, pues. O si no, damos la vuelta, Guillermo, a ver. Le damos la... Bueno, como los profetas hablan en nombre de Dios, a ellos se les revela y profetizan acerca de la venida del Mesías, nacido de mujer, que será el rey de Israel, el esperado, ¿no? Ese Claro. es el anuncio del Mesías, quizás. Bueno, sí, aló. ¿Qué? Tito, por favor, micrófono. Sí. ¿Me escucha? Sí, entonces, Guillermo. ¿Ya me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí?
Estaba hablando Guillermo. Tito, ¿qué cosa? Ya. No, Ya. pero no sé, tenemos que ser ordenados, pero ¿qué cosa querías decirnos? Ya terminé de Manuel Pablo, déjalo a Tito. A ver qué No, quiere claro, decir. claro, pero tenemos que ser un poquito ordenados, ¿no? A ver, adelante, Tito. No, y claro, en cuanto a los Mesías, yo creo que cuando uno lee la Biblia encuentra más relación esta de la anunciación del Mesías, porque en la vida de Jesucristo, desde el nacimiento, la anunciación, digamos, desde ahí, en toda la etapa de Jesucristo, su vida, cuando uno lee la Biblia encuentra justamente esas menciones de esos anuncios hechos décadas, años atrás, en cuanto a la anunciación, en cuanto al bautismo, en cuanto a su muerte y pasión, en cuanto a la resurrección. Yo creo que en todas esas partes importantes, la venida del Espíritu Santo, encontramos justamente ese anuncio, ¿no? Que sucederá, y justamente eso es lo que uno rescata, ¿no? Que ya los profetas, muchos años atrás, ya habían previsto ya estos sucesos en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, A eso voy. a ver, Tito, si estamos contigo, estaríamos entonces aceptando que los profetas adivinan, que los profetas presagian el futuro. Y justo yo les decía hace pocos minutos que eso no hacían los profetas. ¿Se dan cuenta cómo entonces habría una aparente contradicción? Yo digo, el profeta no presagia el futuro. Y ahora nos dices, el profeta anuncia a Jesús. Total, ¿son adivinos o no son adivinos? Bueno, yo creo que de repente se está tergiversando lo que estoy diciendo. No en el sentido que lo estás tomando, mi querido amigo Fernandini. Yo no quiero decir que sea divino, ¿no? Es que se lo están interpretando así. Más bien, estoy tratando de decir que lo que ellos profetizaban en esa época se cumple en otra época lo que ellos estaban profetizando, ¿no? Y Jesús lo hace ver textualmente en varios pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, lo hace, él lo recalca, que se cumple lo que el profeta decía, en muchos, si no me equivoco. Claro, eso lo ¿No? vamos a ir, sí. Gracias, Tito. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y la intención que tengo con ustedes es respetando todo lo que tenemos por más sagrado, pero poniéndonos bien claros, ¿no? Bien claros. Pero yo les puedo decir aquí, cuando se dice que los profetas hablan al pueblo en nombre de Yahvé anunciando al Mesías, es clarísimamente refiriéndose al Mesías liberador. No hemos visto todavía en qué momento viven los profetas, porque no es a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Tienen un tiempo histórico determinado, que vamos a identificarlo bien. Y en ese momento, la característica común es que el pueblo de Israel está sometido por fuerzas extranjeras. Y el anuncio del Mesías se refiere a anunciar a un liberador, a alguien que va a venir a liberar al pueblo de esa opresión extranjera. Es el Mesías, ¿no? Para que el pueblo recupere su libertad. Ahora, luego nosotros ya a la luz del Nuevo Testamento vamos a encontrar la figura maravillosa de Jesús, Dios hecho hombre, y vamos a darle una interpretación diferente a los anuncios del Antiguo Testamento. Pero eso es después, ¿no? En este momento los profetas, que no son adivinos, reitero, que no presagian el futuro, anuncian a un Mesías liberador del pueblo, a un Mesías que los va a conducir a su libertad, a su autonomía. Acá veía, Cuchi, ¿quieres participar? Sí, gracias. Solo 2 minutos. Sí. Al iniciar la clase,
justamente se mencionó a Samuel, la primera de Samuel 3, del 4 al 11, donde vemos el llamado de Dios a Samuel. Dios llama, Dios elige. Y después lo que desea él es contar con la colaboración de las personas que él elige, aunque muchos de los profetas o uno o dos se negarán, pero tarde o temprano terminarán cumpliendo lo que Dios quiere. En concreto, un profeta es elegido por Dios para ser, como bien lo has dicho, su portavoz. Así es. Para hacer estas tres cosas específicas que también lo has dicho muy claro. La alianza, la denuncia a las infidelidades y el anuncio al Mesías. Así es. Hasta aquí hemos llegado, lo que Así yo es, entendí. así es, Cuchi. Sí. Gracias. Gracias. No, entonces, perfecto, Cuchi. Los profetas le dicen, hablan al pueblo en nombre de Yahvé, básicamente sobre tres elementos, ¿no? Le recuerdan la alianza, nos hemos detenido bastante, denuncian sus infidelidades, y aquí adelanto, porque lo vamos a ver con calma, pero miren, cuando hablamos de infidelidades, podemos pensar inmediatamente en una relación matrimonial. Y si en el matrimonio hay infidelidad, es que uno de los dos de la pareja le saca la vuelta al otro, ¿no? Hablando toscamente, y disculpen, pero el marido es infiel o la mujer es infiel cuando le saca la vuelta a la mujer o al marido, como corresponda. Y en este caso el término está perfectamente usado y se refiere a lo mismo. Porque como vamos a ver, y solamente adelanto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se va a ver la relación de Dios con su pueblo como una relación de marido y mujer. Y se nos va a presentar la figura de Dios actúa como el marido siempre fiel. Y la mujer es el pueblo siempre infiel. Entonces, esa es la figura, y por eso el término infidelidad corresponde bien. Denunciar las infidelidades. Vamos a verlo en uno y en otro profeta. Y van a usar esta figura. Vamos a verlo y vamos a conocerlo con bastante calma y detalle. Bueno, y anuncian al Mesías, ya lo hemos visto. Que más que anunciar a Jesús, es anunciar al liberador. Vamos a verlo también con bastante detalle y vamos a poderlo analizar y dialogar y expresar puntos de vista con toda libertad. Miren, un tercer tema. ¿Todos los profetas escribieron libros? Y la respuesta es no. Algunos profetas no escribieron nada, como Elías. Otros escribieron libros pequeños, como Amós, por ejemplo. Pero unos pocos escribieron libros extensos, como Isaías. Bien, entonces tenemos hasta 3 respuestas. Todos los profetas escribieron libros, unos no escribieron nada, otros escribieron muy poco, y otros escribieron cualquier cantidad. Y todos son profetas. Entonces, no todos los profetas escriben. El caso más notorio de los profetas que no escriben es Elías, de quien vamos a hablar, y el profeta más extenso, por lo que escribe, es Isaías. ¿Alguien se acuerda o tiene idea cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Para que tengamos una idea de su extensión. Nada más con ese fin lo hago. Porque miren,
El libro del Génesis tiene 40 capítulos. El libro del Éxodo tiene 50 capítulos. Y así, los evangelios tienen 16, 22, 24 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66. 66. Alucinen, hermanos. ¿Es largo o no es largo? Largazo. Largazo. Es más largo que cualquier evangelio, más del doble que el evangelio más largo. Si el libro del Génesis es largo, este tiene 1.5 veces, o sea, la mitad más de largo que el libro del Génesis. Y tiene un buen poco más que el libro del Éxodo, Isaías. Ahora, vamos a verlo en su momento, no es un solo autor, son varios, ¿no? Pero ya lo veremos con calma también. Augusto, sí, adelante. Me acaba de llamar la atención algo, 66 capítulos, pero qué raro que tenga 66, 66 tengo entendido que era un número imperfecto para los judíos, ¿no? O se dio y ya se dio por casualidad así, ya lo dejarían así, ¿no? Pero me llama la atención que sea, ¿no?, el número. Bueno, pero son 66, ¿no? ¿Qué hacemos? Abre tu Biblia y te vas a dar cuenta con tus ojos. O sea, aquí no hablamos nada raro ni nada. No, sí, pero solo me llamó la atención eso. Bueno, claro. Claro, ahora ya te decía yo, y les decía a todos, cuando veamos Isaías, que va a ser ya prontito, no es un solo autor. No es un solo autor. O sea, esto ha sido trabajado por varios y por algunas generaciones incluso. Pero ahorita hasta aquí es suficiente. Añadimos esto, miren, como el profeta no es más que un instrumento del Señor, el mensaje que transmite puede rebasar las circunstancias en que se haya pronunciado y aún la conciencia misma del profeta, quedando envuelto en el misterio hasta que el porvenir lo haga explícito, realizándolo. Entonces aquí abrimos la puerta a la intervención de algunos de ustedes, de hace muy poquito, que les decía yo, cuidado, el profeta no es un adivino, el profeta no presagia el futuro, el profeta es un tipo muy concreto, que habla, que advierte, que recuerda, que denuncia, que anuncia, pero no dice lo que va a pasar de aquí a 500 o 1000 años. Pero entonces hay mensajes que, rebasando la conciencia misma del profeta, quedan allí y que el porvenir los explicita. En concreto, con el nacimiento de Jesús, se va a hacer una lectura, una relectura de los textos de los profetas y se va a interpretar de una manera mucho más amplia y se le va a dar un alcance mucho mayor a lo que el profeta escribió. ¿No? Entonces, con esto trato de conciliar las posiciones. Oye, ¿por qué tú insistes? Me diría alguien, ¿no? ¿Por qué insistes que el profeta no presagia el futuro si yo he visto y he estudiado y leído cuando tal o cual hecho importante de la vida de Jesús es anunciada por los profetas? Es que no es tanto anunciada, ¿no? Sino que el mensaje que el profeta transmite es releído a la luz de la experiencia de Jesús y es interpretado de otra manera. Es un tema muy lindo y les digo, lo vamos a conocer con todo detalle. Y no debemos caer en contradicción porque no hay contradicción. Simplemente cuando hay cerrazón es que nos podemos hasta pelear, pero cuando tenemos la mente abierta, entendemos. El profeta quiso decir que iba a estar como Isaías, 700 años antes. ¿Isaías se refería a la Virgen María? ¿O se refería a una circunstancia de su época, pero que luego, releída
a la luz de María, se va a reinterpretar y va a caer perfecto, ¿no? Diana, adelante. Manuel Pablo, yo, claro, a la luz de lo que estás diciendo, yo podría decir que quizás en el tiempo, como ellos son el portavoz, el mensaje lo daba Dios y la revelación, pues ellos no lo podían entender bien, sino al contexto del tiempo que estaban ellos viviendo. Pero ya en la plenitud del tiempo, porque la revelación se ha dado a pocos, ahí se ha podido ver, ¿no? Y tengo un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús lee el rollo del volumen del profeta Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de cautivos, a la vista de los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y ahí Jesús dice, esta escritura, que es una profecía, acaban de oír, se ha cumplido hoy. Ahora, ellos tenían un conocimiento del Mesías libertario, diferente, pero a la luz de la plenitud de los tiempos, ya cuando es diferente, pues Jesús es otra cosa, más que eso, pero sí se ha cumplido en ese momento, no por, como tú dices, no es adivinación, sino que se va ya la revelación dando en el momento justo, ya cae pues maduro, ¿no? Como un fruto maduro ya. Claro, así es, Diana, perfecto. Entonces el mensaje del profeta, y leamos por favor la última viñeta más larga. No, decimos, a ver, juntos, el profeta no es más que un instrumento. Entonces el mensaje que transmite puede rebasar, y de hecho rebasa las circunstancias en que se haya pronunciado, y aún la conciencia misma del profeta, quedando envuelto en el misterio hasta que el porvenir lo haga explícito realizándolo. Entonces, es que Isaías, en el caso del ejemplo puntual que nos presenta Diana, ¿es que Isaías adivina? ¿Tiene una bola de cristal? No. Lo que Isaías habla, y lo veremos puntualmente cuando veamos a Isaías, cuando habla de esto, la mujer dará a luz un niño. ¿A qué se refiere Isaías? Ahora, este mensaje, ¿de qué manera dice, de qué manera el porvenir lo explicita, lo realiza? ¿De qué manera la iglesia le da una interpretación tanto más amplia? Es que el profeta, como bien dice Diana, no está hablando por él. Es Dios que habla a través de él. Por eso decimos oráculo del Señor, palabra del Señor, ¿no? Entonces, en la mente del profeta, en la conciencia del profeta, que es partícipe de parte del proceso de revelación, no ha visto la revelación completa, ni Mandrake, ¿no? Pero en sus palabras está latente un mensaje que recién se va a comprender a la luz de la revelación completa. O sea, tu argumento, Diana, está perfectamente coherente con lo que estamos leyendo en esta última viñeta. Luisa, adelante. Quizá una palabrita para complementar lo que ha dicho Diana, que los profetas tenían visiones que podrían ser no sé, durante el sueño, en algún momento. Eso es lo que tenían ellos, no eran que se le ocurría, sino eran visiones que tenían porque el Señor se las proporcionaba a ellos, ¿no? No es que ellos per se hacían algo así. Claro, las visiones son uno de los medios, Luisa, y otros, ¿no? También, pero sí, la visión es un medio de los varios a través de los cuales el Señor inspira a los profetas. ¿No? Entonces, a ver, avancemos otro poquito. Y decimos, existen falsos profetas. Pero, ¿cómo reconocerlos? Y ahí sugerimos una respuesta bien clarita. ¿Cómo reconocer a un falso profeta? Por el cumplimiento de la profecía, por la conformidad de su mensaje con la doctrina. Y miren cómo se simplifica la cuestión.
¿no? ¿Cómo confiar en este? ¿Es un profeta verdadero o es un falso profeta? ¿Cómo reconocer al uno del otro? Y acá damos dos pistas claras. El cumplimiento de la profecía, 1, y 2, la conformidad de su mensaje con la doctrina, que claro, en este momento se empieza a construir, pero que luego a la luz de, otra vez como dijo Diana, a la luz de comprender el proceso de revelación completo, vamos a tener contra qué contrastar. A ver, y unos minutos finales para ver el movimiento profético. Eso también es interesante. Todo esto nos va ayudando. Miren, la Biblia pone a Moisés como la cabeza del linaje de los profetas y le considera el mayor de todos. Entonces aquí, ¿quién es el primero de los profetas y el más grande de los profetas? Y tenemos una respuesta, ¿no? Moisés. Y alguien diría, ¿qué Moisés? ¿Moisés no nos trajo la ley? ¿También los profetas? Y vamos viendo. Es que Moisés ha conocido a Yahvé cara a cara. Esos encuentros de Moisés en el monte Sinaí, le ha hablado boca a boca y ha recibido del Señor enseñanzas que ha transmitido al pueblo. Esas enseñanzas que transmite Moisés al pueblo en nombre de Dios, que son conocidas como la ley, y que da pie a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, ¿no? Nosotros lo conocemos como la ley, pero yo lo pongo entre paréntesis porque un término mucho más feliz me parece ser las enseñanzas. La ley es como limitar el concepto a un conjunto, a un código, pero eso es mucho más, ¿no? Digo yo, enseñanzas es un término más feliz. ¿Por qué? Porque justamente recoge las enseñanzas de Dios a su pueblo a través de Moisés y en las cuales les indica cómo deben vivir. Miren lo que es la ley judía. No, la ley judía no incluye un reglamento civil, un código civil, un código penal. No, es muchísimo más. Es cómo vivir. Cómo vivir para estar en orden con el Señor y cumplir su voluntad. Entonces, ¿esto es ley? Sí, pero mucho más son enseñanzas. Y enseñanzas en mayúsculas. Moisés las recibe de Dios en el monte Sinaí, las recibe él y baja de la montaña y transmite al pueblo. Y esto queda por escrito en la Torá. Nosotros, en la doctrina católica, tenemos un facilismo, diría, sin mal ánimo, para nada. Pero resumimos y decimos la ley y las enseñanzas, los 10 mandamientos. Pero hermanos, es mucho más que eso. Es mucho más que 10 mandamientos. Y con algunos de ustedes que hemos estado en cursos anteriores hemos compartido que son 613 mandamientos o 613 preceptos los que contempla la ley, la enseñanza que recibe el pueblo de parte de Moisés y que Moisés ha recibido a su vez de parte del Señor. Luego, en tiempo posterior, en la época de los jueces, aparece la profetisa Débora y luego la gran figura de Samuel, del que ya presentamos una primera diapositiva, ¿no? Samuel, Samuel, ¿no? Entonces él, a la tercera, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aparecen Gad y Natán, profetas del rey David. Eso es después. Agías en el tiempo de Jeroboam, Jehú en el tiempo de Basá,
Elías y Eliseo en tiempo de Ahab y sus sucesores, Jonás en tiempo de Jeroboam II, la profetisa Judá en tiempo de Josías y otros. Miren, y acá añado algo que es importante. Solo por alusiones conocemos a la mayoría de estos profetas. Entonces, Débora, de Samuel un poco más, pero Gad, Natán un poquito, Agías, Jehú, Elías, Eliseo, Ahab, Jonás, Judá, muy poco conocemos. ¿Y por qué conocemos muy poco? Adelanto, porque no escriben. De quienes más vamos a conocer es de los que escriben. Y han pasado los siglos y tenemos sus escritos como parte de la Biblia. Los podemos leer y estudiar. Diferencias entre profetas. Miren, una primera gran diferencia es el tiempo que dedican a la actividad profética. Hay profetas que se dedican toda la vida a ser profetas, pero en el otro extremo hay profetas, como diríamos, de fin de semana. Hay profetas que hacen cualquier otra actividad y de cuando en cuando reciben la inspiración divina y anuncian y escriben algo. Entonces hay diferencias bien marcadas entre los 66 capítulos de Isaías y la paginita por ahí de algún otro profeta que vamos a ver. Otra diferencia entre profetas, el modo de entrar en contacto con Dios. Y lo decía Luisa hace un rato, ¿no? Luisa ponía el caso de las visiones, pero vamos a ver otras formas. El modo de transmitir el mensaje. Hay profetas que transmiten el mensaje de manera muy tierna, otros que son toscos y duros y desafiantes. Diferencias también en cuanto a la función que desempeñan en la sociedad. Vamos a ver en el caso de cada profeta cómo tienen diferentes niveles y alcance en la sociedad que les toca vivir. Miren, algunas diferencias. Y finalmente, para terminar esta primera jornada de los profetas de Israel, esta parte que es un poquito pesada, pero quisiera presentárselas como última, pero que les quede para que la repasen, la revisen, y con esto comenzaríamos el próximo jueves. Hablamos primero de los comienzos del movimiento profético, los siglos 12 y 11 antes de Cristo. Y aquí encontramos a Débora, a Samuel y grupos proféticos. Luego tenemos un periodo entre los siglos 10 y 9 antes de Cristo que va de la monarquía al profeta Amós. Y aquí está Natán, Agías, Elías y Eliseo. Está el siglo 8 antes de Cristo, con la edad de oro del movimiento profético. Y aquí tenemos a Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Miren, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. De los cuatro, Isaías el más importante. Tanto así que, como ya hemos comentado con algunos, a mitad del siglo XX, o sea, no hace mucho tiempo, se encontró en el desierto entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Se encontró en una cueva que estaba tapada, se encontró una serie de documentos antiguos. Dentro de ellos, el rollo más antiguo de Isaías, del que tenemos constancia en los seres humanos. Es un rollo que data del año 200 antes de Cristo. Un rollo de Isaías completo, los 66 capítulos completos. El rollo
estirado, porque es un rollo, ¿no? Estirado, mide 70 metros. Y para conservarlo y presentarlo al mundo entero, los judíos han construido en Jerusalén un museo que se llama el Santuario del Libro, que tiene un solo producto adentro. No es que tú entres a este, entre comillas, museo y veas 80.000 cosas, no, una sola cosa. Es un ambiente rectangular largo y en el centro el rollo estirado del profeta Isaías, el manuscrito más antiguo que hemos encontrado hasta la fecha, ¿no? 70 metros. Bueno, este Isaías, lo vamos a ver con calma, corresponde a la Edad de Oro del siglo VIII, antes de Cristo. Tenemos entre el año 700 y el 640 la etapa que llamamos de persecución y silencio, y están aún en signo de interrogación. Antes de la catástrofe de la caída del Reino del Sur, entre los años 640 y 586 a.C., encontramos a Sofonías, Jeremías y Ezequiel. Miren, entre los años 585 y 540 a.C., el anuncio del perdón, está Ezequiel y lo que llamamos Deutero Isaías. Ya lo vamos a ver con calma, pero Deutero Isaías se refiere al segundo Isaías, los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías. Porque del 1 al 39 sería el primer Isaías. Hay un segundo Isaías que van del capítulo 40 al 55, es este Deutero Isaías, Deutero por segundo. También este Deutero Isaías es conocido como el libro de la consolación. Ya lo vamos a ver con toda la calma. Luego, entre los años 538 y 518, la etapa de la restauración, que es los judíos regresando del destierro babilónico y reconstruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén. Y aquí están Trito Isaías, o sea, el tercer Isaías, que es el autor del capítulo 56 al 66 del libro de Isaías, Ageo y Zacarías. Luego, entre los siglos 5 y 3 antes de Cristo, la marcha hacia el silencio, Jonás, Joel, Malaquías. Luego, ya más cerca de Jesús, la etapa apocalíptica, y tenemos como gran expresión al profeta Daniel. Entonces, hermanos, miren las etapas del movimiento profético, y esa es una forma de clasificar a los profetas. Es una forma de clasificarlo un poco por el tiempo en que cada uno vive. Ahora, yo no sé si les sea fácil, yo creo que no. O sea, ustedes lo pueden mirar en la diapositiva, se las voy a dejar ahí, la pueden revisar, pero difícilmente les queda en la memoria. Vamos a ver el próximo jueves una manera mucho más sencilla de identificar las etapas del movimiento profético, que va, solamente adelanto, en esas tres categorías: profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas post-exílicos. Entonces yo no hablaríamos de, miren, 2, 4, 6, 8, 9 etapas. Difícil que nuestra mente, que tiene 1000 cosas en que pensar, ¿no? Recordar 9, pero recordar 3 es mucho más fácil. Entonces vamos a dejarlo aquí, y aquí retomamos en la próxima. Yo les voy a compartir el PowerPoint que he usado para ayudarlos, porque van a tener la grabación, pero más fácil si tienen también el material.
O sea que rapidito lo pueden mirar, regresar, anotar, lo que quieran hacer ustedes. Al final es de ustedes. Ok, hermanos, aquí nos quedaríamos. No sé si alguien quisiera hacer un comentario, un alcance, una reflexión. ¿Les parece que estamos yendo bien o muy rápido o muy despacio? No sé. Bueno, me parece, amigo Fernandini, que nuestras expectativas, en todo curso uno entra con expectativas, ¿no? Y bueno, me parece interesante esta introducción motivadora, participativa, con puntos de vista concurrentes, y me parece que es un buen auspicio, un buen inicio. Así que muchas gracias, ¿ya? Ya, Tito, no, a ti las gracias. Miren, y como ya me conocen varios, pero hay algunos hermanos nuevos, esas introducciones son un poquito pesadas, pero es necesario hacerlas. Pero el gran ofrecimiento que vamos a cumplir de todas maneras es que vamos a leer juntos varios textos de los profetas. Vamos a hacerlo juntos. Y ahí vamos a saborear directamente de la fuente, que es de lo que se trata, ¿no? Es leer la Biblia. Entonces nos situamos y luego entramos. En la próxima vamos a hablar de todas maneras de nuestro querido profeta Elías, de su discípulo, el profeta Eliseo, y vamos a entrar con el profeta Isaías. ¿Ok? Eso será el próximo jueves. Listo, hermanos, muchísimas gracias. No sé si alguien pudiera ayudarnos con la oración final para despedir la reunión.